inmediato retomamos la comunicación con Juan Cheput. Ya está nuevamente en contacto con nosotros. Así es, Maricel. Bien? Ahora sí, te escucho bien. Lo escuchamos perfecto y con claridad. Y vamos entonces al tema de qué va a ocurrir con el presidente ya de nuestro país, el señor Gerí, y a quienes elegiría para llevar, ¿no?, las titularidades de los diferentes ministerios. Indiscutiblemente el principal desafío que tiene el presidente Gerí es la conformación de su gabinete. Es como una especie de bala de plata que no puede desperdiciar para reconquistar a la ciudadanía, la confianza ciudadana. Las marchas no se han detenido, se siguen anunciando tanto para este fin de semana como para el 15 de octubre, y por lo tanto, lo único que puede generar algún tipo de esperanza en el pueblo peruano es la conformación de ese gabinete que no tiene que obedecer a repartijas partidarias ni exigencias de las bancadas. Ese es el desafío que tiene el señor Gerí. Por otro lado, considero que en la conformación del gabinete él tiene que apuntalar 3 elementos claves, nada más que esos 3. El primero, la seguridad ciudadana. En segundo lugar, el tema electoral, garantías de un proceso limpio y transparente y con seguridad para los candidatos. Y luego, recuperar la institucionalidad. Si él pretende hacer reformas constitucionales, cosas de ese tipo, definitivamente va a perder el tiempo, pues no existen las condiciones para ello. Tiene que tener una agenda limitada y por otro lado abocarse a ello con un buen gabinete que genere confianza. Ahora, seamos realistas. Cuando es elegido José Gerí como presidente del Congreso, ya tenía una serie de cuestionamientos, pero igual lo fue porque había un acuerdo de bancadas, es decir, acuerdos políticos de diferentes partidos que igual necesitaban respaldar al señor Gerí. No va a ocurrir lo mismo para esa elección, es decir, el apoyo de los diferentes grupos políticos va a venir con los ministerios de por medio. Sin ninguna duda, si él obedece a repartijas partidarias, va a estar en graves problemas y de repente se convierte en un presidente efímero, ¿no?, que puede acabar su mandato muy pronto, no como consecuencia de lo que haga el Congreso, sino la inestabilidad que puede surgir en el país. El Congreso no puede insistir en un error que lo acaba de manifestar con el nombramiento del señor Gerí. Desde hace días se hablaba que si la señora Boluarte era vacada, se tenía que poner a una persona independiente de esta mesa directiva que es concebida por la opinión pública como una coalición. Y se planteaban una serie de nombres, Gladys Estaís, Williams, el congresista Chiabre, el congresista Anderson. Es decir, si ellos querían, lo habrían poder hecho. Pero parece que han elegido a alguien al cual puedan seguir manejando, por utilizar un término, alguien cercano a ellos, y con eso esta presidencia surge de un error de cálculo, de un error político, de una subestimación de la población. ¿Y si ha elegido también a alguien cercano al expresidente Martín Vizcarra, digamos, por cómo llega incluso al Parlamento el señor Gerí? Bueno, yo diría de que ahora un poco que se han desmarcado, pero lo que sí queda como elemento histórico es que por primera vez las 2 personas que ocupan los 2 puestos políticos más importantes son accesitarios. El señor Gerí no obtuvo votos para llegar al Congreso, él llega como consecuencia de la salida, de la anulación de Martín Vizcarra, y Fernando Rospigliosi tampoco obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso y llega por el fallecimiento de Hernando Guerra García, Guerra García. Bajo ese contexto, ¿usted ve que el señor Gerí sea como una cuota del expresidente Martín Vizcarra ahora en el poder? No, la verdad que no lo veo así. Lo veo más bien como un representante de la coalición que viene mandando en el Congreso desde el primer día. Es decir, Fuerza Popular. ¿Usted considera que esa cercanía que tuvo con Martín Vizcarra ya no existe hoy por hoy? Sí, lo considero. Él se debe en estos momentos a la coalición que conforman Fuerza Popular, APP, Avanza País, Perú Libre, Renovación Popular. Él se debe a este Congreso, ¿no? Y aún más, el mismo Martín Vizcarra ya marcó distancia astutamente, pues sabe que a nadie le conviene ligarse a este gobierno, pues de lo contrario perderían opciones electorales de inmediato, ¿no? Por eso es fundamental la elección del premier.
El premier es el que a su vez decide el equipo ministerial. Si van a colocar a un premier de bajo nivel político, manipulable, ¿no? Una especie de Eduardo Arana II, ¿no? O Adriancén II u Otárola II, pues simple y llanamente el Perú va a estar en graves problemas. Se requiere de alguien que genere consensos, no solo con la clase política, sino que genere confianza con el ciudadano. Y creo yo, estaba viendo hace un instante, la relación de presidentes que han durado poco tiempo. Hay que señalar con absoluta claridad que en todas las crisis de gobernabilidad de los últimos años han tenido una participación activa Fuerza Popular y APP. En el caso de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, esta fue liderada por César Villanueva de APP y avalada por el fujimorismo con sus 73 parlamentarios. En la caída de Merino, las dos primeras bancadas que le quitaron el respaldo fueron la de APP y Fuerza Popular. Y en la actualidad, después de haber avalado a Dina Boluarte durante 3 años, le dan la espalda de un momento a otro, verdaderamente en un giro extraordinario, para colocar a una persona de esta coalición que es el señor Geri. Eso es una cuestión que no debemos dejar de lado. Se han dado algunos nombres, incluso como Edmer Trujillo, para algunos ministerios. ¿Qué piensa? De que Edmer Trujillo es el brazo derecho y sería de Martín Vizcarra, y es una persona que en estos momentos está siendo inclusive partícipe de algunos juicios. Sería una pésima señal. Sería darle a Martín Vizcarra las posibilidades de tener el manejo del ministerio, de los ministerios más importantes en términos de presupuesto, como transportes y vivienda. Yo creo que sería un grave error. Si es elegido, entonces ya sabemos por qué camino iría, ¿no? Claro, sería una especie de sello de garantía de la presencia de Martín Vizcarra en el gabinete. Yo creo que sería una tremenda torpeza del presidente Geri. Y aún más, si en estos momentos él da cualquier señal de esa índole, de estar ligado o a Martín Vizcarra o a personas de que conforman su mesa directiva, pues definitivamente estaría sembrando la semilla de la violencia o de las manifestaciones populares. Yo creo que el país en estos momentos está en una suerte de calma chicha, por utilizar un término coloquial, esperando que el señor conforme un gabinete de primer nivel, como lo hizo Valentín Paniagua en el año 2000, cuando puso a un Javier Pérez de Cuellar como jefe del gabinete para garantizar una transición adecuada y sobre todo simbólica de una persona honesta y transparente. ¿Y tenemos esos cuadros como para que se pueda elegir? Por ejemplo, ¿usted tiene algún nombre de quien podría ser un presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que sí, hay varias personas que vienen del empresariado, ¿no? Que inclusive han tenido experiencia como ministros, pero si menciono algún nombre lo podría quemar, pero definitivamente en el Perú hay varios. Si se lo propusieran a usted ir a algún ministerio por la experiencia que ha tenido, ¿aceptaría en este gobierno del señor Geri? No, lamentablemente no, porque yo ya tengo un compromiso electoral y sería irresponsable de mi parte decirle al partido con el cual he desarrollado una serie de conversaciones por vanidad personal o por interés personal dejarlo de lado en esos momentos, ¿no? Yo soy una persona seria y ya tengo un compromiso electoral con País para Todos. Entonces no podría asumir. Esa convicción política es la que no vemos generalmente el día de hoy, porque sí, es verdad, y hay que ser realistas también, ganan esos ánimos personales o esos ánimos de figuración o esos ánimos de poder al que usted acaba de mencionar, y es por eso que es más complicado elegir un buen representante, no solamente que exista, sino que acepte ahora formar parte de un gobierno transitorio. Así es, Maricel, y esto lo que demuestra es el bajo nivel político de este Congreso, que no se da cuenta que la persona que asumiera la presidencia tiene que tener un poder de convocatoria. Así es. No elegir a la persona más afín a nosotros, sino la persona que tenga un poder de convocatoria para poder gobernar en un tramo tan difícil. Realmente a mí me impresiona el nivel político del fujimorismo, de APP, de la mesa directiva en general de los aliados, de buscar quién me conviene más, en lugar de pensar quién le conviene más al país, ¿no? Ese es uno de los colofones. Ahora,
una de las situaciones que puede revertir eso es a quién se decida llevar como premier, porque en la práctica el premier va a ser el jefe de gobierno, el premier va a ser la persona que va a tener que conducir desde el Ejecutivo un proceso electoral que de por sí ya se les está escapando también de las manos. Por lo tanto, constituye una persona clave la elección del premier. Y en ese sentido también, usted acaba de mencionar, se ha elegido al señor Gerí un poco más por afinidad con los partidos políticos que están en el Congreso que por pensar en el beneficio del país. Sin ninguna duda. Se planteó luego de la vacancia de Dina Boluarte que se cambie la mesa directiva. Fue un gesto al aire, digamos, porque ya se había decidido la vacancia. ¿Esto no debió darse previo a si se tomaba la decisión de la vacancia? Por supuesto, en el proceso de conversaciones, y yo participé activamente porque estaba en el equipo asesor de Carlos Ferrero en el año 2000, cuando surge la idea de Valentín Paniagua, se busca en la persona que no solamente tenga experiencia política, sino que no genere rechazo en ninguna de las bancadas. Y se quedó en el cambio de mesa directiva, que fue lo que se hizo, y asumió Carlos Ferrero como presidente del Congreso y Valentín Paniagua como presidente del Perú. Pero hoy día ese cálculo no ha estado en la cabeza de la actual coalición. Ellos han pensado quién nos puede garantizar continuidad en diversos estamentos del Estado, quién es de los nuestros, ¿no? En lugar de pensar cuál es la persona que puede recuperar más rápido la confianza ciudadana. ¿Cuál es la persona que muestra distancia de los hechos luctuosos que ha habido en el Parlamento? No han pensado una vez más en eso. Y al igual que en el año 19, que se cerró el Congreso, el fujimorismo vuelve a cometer un error. En lugar de poner una persona con experiencia política en esa época, y existían varios parlamentarios con experiencia política, como Víctor Andrés García de la UNDE, por poner un ejemplo, el mismo Jorge del Castillo, que estaban en el bolo, eligieron como presidente del Congreso a una persona que es un caballero, Pedro Lechea, pero sin experiencia política, y el Congreso se le escapó de las manos. Ahora, en un momento como este, se pone al frente de la presidencia del Perú a una persona sin mayor experiencia política. Y en ese sentido, la capacidad de convocatoria se va a ver muy pronto, se va a manifestar en el gabinete que conforme. Ojalá él pueda convocar a un premier de Polendas para que lo ayude en este tramo fundamental de 6 meses hasta las elecciones y cerca de 10 meses hasta el cambio de mando, para que el Perú se pueda tranquilizar. ¿Y quién va a ser el ministro del Interior, no? Sobre todo, porque si se ha generado esto es por la inacción que se ha tenido por temas de inseguridad. Claro, cuando decían algunos abogados que no había incapacidad moral, era lo más ridículo que había escuchado. ¿Cómo no va a ser incapacidad moral elegir a un abogado de delincuentes como titular de las carteras de justicia o del interior? ¿No? ¿Y cómo no va a ser incapacidad moral torcer la ley para proteger a Vladimir Cerrón o al hermano, al señor Nicanor Boluarte? Entonces, hoy en día hemos visto que por ese afán de proteger a personajes vinculados a Dina Boluarte, se ha llegado a una situación de descontrol en la seguridad. Y se sacó a un ministro bueno de primer nivel, como Vicente Romero. ¿Por qué? Porque junto con el general Jorge Angulo estuvieron a punto de capturar a Vladimir Cerrón. Por eso lo sacaron del gabinete, como denunció el general Jorge Angulo. ¿Y ahora sí sería capturado Vladimir Cerrón, cree usted? Yo creo que colocando a un titular con la experiencia del caso, a pesar de que creo que este señor Vladimir Cerrón tiene que rendir cuentas ante la justicia, yo preferiría que se aboque a la delincuencia organizada que está afectando a millones de hogares peruanos. Yo creo que existen muy buenos policías en el Perú, conozco a muchos de ellos, que están en capacidad de poder diseñar una estrategia adecuada para poder combatir la inseguridad. Si no se ha hecho, es porque la señora Boluarte cambiaba de ministros, ponía gente afín, como el señor Malaver, afín a Santibáñez, y no había ni un cambio en la policía. Era más de lo mismo. Entonces, lo que tenemos que evitar ahora es que también sea más de lo mismo en la presidencia. Que salga Dina Boluarte para que entre un José Gerí y continuemos igual.
Pero Por sí eso te confía digo, en el trabajo de la policía. Y este acuerdo sin ninguna duda. que se tiene que dar con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Yo creo que se requiere, por eso, un jefe de gobierno que tenga la solidez necesaria puede establecer contactos de inmediato con los titulares del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin ningún problema, para de esa manera poder articular una adecuada estrategia y también coordinar con los organismos electorales para brindar protección a todos los candidatos y evitar pues hechos de violencia que pueden terminar en hechos realmente muy graves en lo que queda hasta la elección. Lo que sí va a ser más fácil es la coordinación entre legislativo y ejecutivo, ¿no? Eso queda claro. Por supuesto, porque no podemos tener pues a un premier como el señor Arana que consienta que su ministro de Justicia insulte a los fiscales, que agreda al Poder Judicial, ¿no? Que insulte a los periodistas, que amenace, etcétera, etcétera. Ahora necesitamos un premier que consensúe, que genere las condiciones para la confianza y que articule un buen trabajo, que se olvide de mesas que no llevan a ninguna parte y que simplemente actúen. Y esto se soluciona con un buen ministro del Interior, que haga los cambios necesarios en la cúpula de una policía que ha fracasado, esta cúpula, no la policía en sí misma, sino la cúpula, y que procedan de una vez a diseñar una estrategia que permita revertir esta situación de drama que hay en el país, porque ya es un drama. Ya ni en los colegios están seguros los niños, ni cuando un ciudadano se transporta. Ya se ha llegado a un nivel de pánico colectivo que está afectando no solamente a los hogares en sí mismos, en su tranquilidad, sino la economía del país. Le deseamos suerte, ¿no?, al señor Gerí, y que haga lo mejor que puede hacer. Y sobre todo, en su mensaje a la nación, él ha hablado de un sentimiento patriótico. ¿Qué mejor patriotismo que elegir a lo mejor? ¿Qué mejor patriotismo que ser consciente que se requiere un gabinete independiente de las personas que hay? Muy bien. Hay algunos sellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud. Si en salud va a seguir lo que tenemos, pues entonces APP sigue gobernando, ¿no? Entonces, en muy corto plazo se va a ver cómo se están desenvolviendo este gobierno, ¿no? Cómo se va a desenvolver. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor. Muchas gracias a ti, Marisa. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Finalmente todo lo que se tiene que hacer en cuanto a una mirada previa y posterior ahora con el señor Gerí.